Buenas noches, bióloga. Nosotros somos el grupo número 1. Está conformado por Yuleidi Santana Holguín, Zambrano 8 es Victoria, Mera Arroyo Brian, Macías Zambrano Angie, y le vamos a hablar sobre la embriogénesis vegetal. Buenas noches. Mi nombre es Angie Macías. Yo le voy a hablar sobre lo que es la embriogénesis vegetal. Este es el conjunto de procesos fisiológicos que conducen a la transformación de una sola célula, donde el cigoto es un individuo multicelular más complejo. El embrión contenido en la semilla madura. Este de aquí requiere una fina regulación de una multitud de elementos del desarrollo que conducen a la elaboración de morfología básicas, la morfogénesis, y el establecimiento de estructuras funcionales organizadas, organogénesis, y la diferenciación tisular. Además, se debe garantizar las estructuras elementales de los sistemas de crecimiento activo en los sistemas modulares, que son las plantas, esto es, los meristemos, así como las funciones necesarias para la ulterior de supervivencia del embrión, como es la quiescencia y la germinación. Durante la embriogénesis, la planta tiene que superar varias etapas. Una de estas es establecer un plan corporal básico del esporófilo, el cual es reestructurado cuando se rompe la dormacia. Para establecer este plan, se dan divisiones radiales que forman tres sistemas tisulares básicos: el dermal, el basal y el vascular. Luego se procede a las divisiones axiales que forman el eje apical, que es el tallo y la raíz. El segundo es reservar el tejido meristemático para la formación de estructuras postembrionarias. Y por último, se debe establecer las reservas alimenticias para que el embrión hasta que el embrión se vuelva autótrofo. Gracias. A continuación, mi compañera. Santana Holguín Yuleidi, yo les voy a hablar acerca de las divisiones del cigoto. La primera división da lugar a una célula basal y una terminal. La célula terminal da lugar al embrión y la célula basal es la que se forma más cerca del micrófilo y da origen al suspensor, el cual servirá como conductor de nutrientes. Tenemos distintos estados de cigoto. Tenemos la inicial, que es el resultado de la fusión de la oófera con uno de los núcleos generativos del gran polen. Tenemos el estado globular, que es el estado de 8 células generadas tras la primera división cigótica simétrica. Tenemos el estado cordiforme, que es aquel donde se diferencian dos lugares de división activa, lo que serán los futuros cotiledones. El estado torpedo, que es debido a la elongación celular en el eje longitudinal del embrión y por expansión de los cotiledones. También el estado maduro, que tras la pérdida de agua e iniciación de un estado. En el caso de la embriogénesis animal, el cigoto se divide de forma simétrica para dar dos células. Por el contrario, en vegetales, la división del cigoto serían asimétricas. Por ejemplo, en las algas pardas, la embriogénesis es más sencilla que en plantas vasculares, por ello se emplea como modelo para estudiar el proceso. Tras la primera división del cigoto, se establece la polaridad del alga, es decir, que solo dos células darán lugar a la parte aérea y a la parte subterránea o de anclaje del alga. Esta polaridad viene dada por el punto de entrada del gameto masculino en el femenino, aunque la luz o la gravedad pueden alterar la división celular para repolarizarla. En el caso de las angiospermas, la embriogénesis es más complicada que en algas, teniendo más capas celulares. En ellas, la primera división celular también queda establecida una polaridad. Sin embargo, en plantas evolucionadas, las células de arriba darán lugar a la planta y a la inferior, más pequeña, que hará que el suspensorio se transporte al alimento desde las células de almacenamiento del fruto que acompañan al cigoto. Cuando ya está establecida esta polaridad y el embrión está maduro, se mantendrán dos grupos de células indiferenciadas. Uno que dará lugar a la raíz principal de la que saldrán el resto y el otro tanto en la parte aérea. Gracias. A continuación, mi compañero. Bien, buenas noches. Soy Brian Mera y vamos a hablar esta parte aquí acerca del establecimiento del meristema. Como ya hemos visto en clases de botánica,
las hojas se van a ir originando en los meristemas apicales de su tallo. Y esto va a dar una formación estrechamente asociada con la construcción de su tallo. Pues bien, el desarrollo de la hoja va a ir ligado inicialmente a la aparición de los primordios foliares que se van a presentar en el ápice. Luego va a ir a depender de los factores ambientales y otras mediciones temporales que se puedan presentar. El meristema apical del tallo y el meristema apical de la raíz son cúmulos de células madre que van a ir continuando en la planta postembrionaria y van a ir dando lugar a la mayoría del cuerpo del esportorífito. El meristema de la raíz se va a ir originando parcialmente en los hipófisis, que en algunas especies no se van a presentar en este mismo lugar. El resto de las plantas van a estar más estructuradas y se van a ir originando en el embrión. Esto ya se puede ir presentando, evidenciando genéticamente de la formación de meristemas de la raíz y del tallo según cómo se vayan regulando de manera independiente. Pues bien, en esta parte aquí se pueden distinguir a las hojas mediante dos etapas. La primera va a ser una formación de un primordio foliar, que esto va a dar, va directamente con el meristema por la ocurrencia de dos numerosas mitosis. Como las podemos ver, se pueden ir presentando de 2 a 3 capas celulares más externas de lo que se puede presenciar. Entonces, en esta actividad mitótica va a ser solamente en la parte superficial, inmediatamente por debajo de la promeristema, y donde se va a presentar una masa homogénea de células meristemáticas y se va aquí a denominar el primordio foliar. El primordio se va a ir alargando por la formación de nuevas células y lo más pronto va a ir comenzando la diferenciación de una futura vena que se va a ir diferenciando con el seno de la célula meristemática. Pues bien, y el punto número 2 importante va a ser la formación de las diferentes partes de las hojas. Aquí vamos a destacar dos tipos de hojas. La primera, una hoja sin vaina foliar, que esta se va a formar justamente en el peciolo y la vena media. Esto se presenta justamente un alargamiento vertical de las hojas jóvenes. Y la otra va a ser las hojas del limbo simple, que esta va a ser la parte superior de la lengüeta, que se va a ir agrandando formando una costilla media y dos paneles de láminas por las actividades aplicales. Ahora, la función del meristema marginal va a ser justamente el establecimiento de la característica lámina foliar. Muchas gracias. Ahora le vamos a hablar sobre la genética de la embriogénesis. Bueno, para entender un poco este tema, primero les voy a hablar sobre qué es la genética embrionaria. Bueno, la genética embrionaria es el diagnóstico genético preimplantario mediante la biopsia embrionaria. Tiene como bajo objeto la detección de alteraciones genéticas antes de la implantación de embriones humanos producidos por fertilización in vitro. Su finalidad más significativa es la selección de embriones por su indefinidad genética. Bueno, también tenemos que la genética del desarrollo estudia cómo a partir de una célula aparece un organismo completo a nivel intracelular, a nivel de los genes y de su expresión o no expresión. Los genes se expresan de mayor medida durante la embriogénesis y corresponden a los codificantes para proteínas de almacenamiento de la semilla. No obstante, existe una expresión diferencial temporal y espacialmente durante el desarrollo del embrión, que generan, por ejemplo, la polaridad en el desarrollo. Eso sería todo. Acá la bibliografía. Gracias.